Buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Tiempo de Reunión. Feliz sábado Daniel, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿qué tal? Feliz sábado para vos también, feliz sábado para todos aquellos que nos están acompañando en esta noche. La verdad que una alegría poder estar contigo nuevamente. Así es. Hacía mucho Em, tiempo que no estábamos. Así es, sí, habíamos empezado esta lección juntos, creo, Mm, y bueno, la verdad que contento de poder compartir contigo y bueno, con los demás hermanos esta lección. es cierto. El tema es que yo ahí estaba reemplazando a Carlos, entonces como Es verdad, que la cabeza en la grilla, hay una grilla, para los que nos están escuchando, hay una grilla, estamos organizados, no es que venimos así es. Así que bueno, gracias Daniel por este momento para compartir con vos y gracias también a los hermanos que nos están acompañando en esta hora. Vamos a repasar la lección número 6 del folleto de estudio de escuela sabática que estamos empleando acá desde Tiempo de Reunión y que vamos por ya avanzado este folleto que tiene como título El sello de la verdad, ¿sí? La relación del Padre y el Hijo, y hoy nos vamos a meter en uno de los aspectos tal vez más interesantes. Como hablaba recién, me comentaba Daniel, por detrás de bambalinas, es la llave que abre la puerta para todas las demás lecciones que vamos a estar estudiando en este trimestre. Así que nada, vamos a dar comienzo si les parece y los invitamos a descargar el folleto, a traer alguna Biblia, algún anotador y acompañarnos ahí desde el chat. Daniel, ¿nos podrás acompañar con la Sí, primera oración? sí, pongámonos reverentes. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección, por tus bendiciones. Señor, te rogamos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra ahora en esta noche. Señor, te imploramos que nos des de tu Santo Espíritu y que nos guíes para ver tu palabra y entender tu verdad. Amén, Señor. Gracias Señor te damos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como habíamos anticipado ahí desde la introducción, vamos a estar estudiando la lección de escuela sabática número 6, titulado Los tesoros de la sabiduría, ¿sí? Para el día de febrero. Y la lección arrancaba con un versículo de memoria, ¿sí? Sé que no siempre estamos acostumbrados a comentarlo acá, pero sería lindo tenerlo presente. El pasaje a considerar es Colosenses 2, 2 al 3, y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sé que este pasaje, Daniel, lo vamos a leer más de una vez, y es como Así la es, llave, ¿no? Así como habíamos visto 1 Corintios 8:6, hoy vamos a estar detrás de este pasaje. así es. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces a la primera pregunta de la lección que dice, ¿en qué consiste la vida eterna? Y en Juan 17:3 es la respuesta clave, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús en otros momentos, cuando le preguntó al escriba qué haré para dar la vida eterna, le ha preguntado qué lees, cómo entiende, y es en Juan 17:3 donde está esa respuesta, ¿verdad? Donde presenta en qué consiste esto, en conocerte a ti, y sacando un poquito más el jugo en la cita que aparece en la nota 1, en Palabra de Día de Gran Maestro, porque ha habido interpretaciones. ¿De qué está hablando acá? ¿De qué conocimiento? ¿Será que está hablando de un conocimiento intelectual? ¿Será que tengo que saber todo? Sí, seguramente sí, hay bastante para seguir analizando y armonizando, pero la sierva de Dios dice, en esta nota, dice, en la oración que Cristo dirigió al Padre, dio al mundo una lección que debe ser grabada en la mente y el alma. Esta empero es la vida eterna, dijo, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo el cual has enviado. Esta es la verdadera educación. Imparte poder. Y en negrita, el conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Le da dominio propio, sujetando cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Convierte a su poseedor en hijo de Dios y heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. Un segundito, continúo y volvemos a este punto. La cita continúa diciendo, este es el conocimiento que se obtiene al escudriñar la palabra de Dios. Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que desea dar todo lo que posee por obtenerlo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y algo que está destacado en la propia cita tiene que ver con qué es ese conocimiento, o en qué consiste la vida eterna, y lo presenta la sierva de Dios como un conocimiento experimental, ¿sí? Habla de algo que uno experimenta, de una relación, ¿verdad? Y lo presenta en el contexto de que es un conocimiento que transforma al hombre a la imagen de Dios. Me gustó este conocimiento en relación también a lo que dice la segunda parte de esta cita, de que se obtiene al escudriñar la palabra de Dios. Es decir, que no es algo que uno encuentra solamente en este pasaje o en este capítulo, sino que es algo que es transversal a toda la Biblia. Eso es lo que encuentra Daniel. ¿Qué se me está Tal cual. escapando? ¿Qué es lo que estás viendo de la cita, Daniel? Sí, no, y quizás algo más que lo estoy viendo ahora es que ¿qué consecuencia trae este conocimiento? Le da dominio propio sujetando cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Y esto lo vamos a ver en la lección a medida que vayamos llegando hacia el final, ¿no? Hay un gobierno que tendría que estar establecido en todo ser, y es el gobierno de las facultades superiores. Y Y el que está conocimiento vinculado con esto, ¿verdad? está vinculado con este conocimiento experimental que se obtiene de las Escrituras, del Padre y el Hijo. Teniendo este conocimiento, se obtiene un gobierno de las facultades superiores. Me encantan estas citas y estos pasajes que resumen la lección. O sea, uno termina la lección y es como que vuelve a este punto. Y está bueno para tenerlo en mente. Nota 1 de la lección 1. Vamos, pregunta número 2, Daniel. ¿Es posible alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento? Siempre uno dice, no, es imposible, ¿no es cierto? ¿Para Es quiénes relativo. específicamente es este mensaje? ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Fíjense lo que dice el versículo de memoria, Colosenses 2, 1 en adelante. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate que para quienes específicamente es este mensaje, es para los de la iglesia de Colosenses, pero también es para los de la iglesia de la Odisea, porque dice La para los que última están en la iglesia. Odisea. Exactamente, es para la última iglesia, es para nosotros. ¿Y cuál es el anhelo? ¿Cuál es el anhelo del apóstol para con nosotros? Dice de que seamos consolados, es decir, que recibamos el Paracletos, que recibamos al Consolador en nuestros corazones, ¿hasta qué? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Con qué finalidad? Conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo. Y ahí nos dice, ¿no? En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la pregunta, ahí lo vemos en la siguiente slide, la pregunta nos pedía comparar la versión 1960 con la 1909. ¿Qué diferencia hay? Noten ustedes que en la última parte dice a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿en quién? Pero en 1909 dice para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en el cual están escondidos. Y hay una diferencia notoria ahí, ¿por qué? Porque en la Más claro. 1909 está haciendo referencia a conocer el misterio. Ese misterio No en que una persona. consiste, así es la comunión del misterio del cual se hace referencia en otros versículos, es la comunión del Padre y el Hijo. Es la relación que tienen el Padre y el Hijo, o mejor dicho, la relación de Dios y Jesús o Cristo, la relación que tienen entre ellos, es decir, que uno es padre del otro y el otro es hijo del primero, conocer la relación y la comunión y el pacto y lo que el padre hace y le da a su hijo, ¿no? Y es ahí, en entender y conocer esto, que nos dice que están todos los tesoros de la sabiduría, absolutamente todo. Y quizás este es el punto del título de la lección, ¿no es cierto? Los tesoros de la sabiduría. Los tesoros de la sabiduría y el sello de la verdad, las dos cosas. ¿En dónde están? Están escondidos en la relación del Padre y el Hijo. Están ahí. Entendiendo, recibiendo al Padre y el Hijo, podemos llegar a alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Es como que estamos tocando el corazón de la lección, podríamos decirlo, y es un Así mensaje es. importante para nosotros, para la Odisea, que nos creemos ricos, pensamos que tenemos un conocimiento acerca del misterio de Dios, y es Así lo que es. es de lo que nos falta.
Exactamente, y sobre este punto van a estar basadas, este es el punto central sobre el cual vamos a estar basando todas las próximas lecciones, de aquí hasta el final del trimestre, para tratar de mostrar, empezar a mostrar, bueno, estas riquezas en qué consisten, específicamente, cómo se ve al Padre y el Hijo en todo lo de Dios, ¿no? Bueno, me sumo al desafío. Así Vamos a es, meternos entonces. Pregunta número dale. 3. ¿Tienen la respuesta a la pregunta 2? ¿Tienen las respuestas a la pregunta 2 alguna relación con el modelo divino expresado en la relación padre-hijo? Explica. Y daba este pasaje para responder, que está en Efesios capítulo 3, verso 9, que dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Y si hay una relación en vínculo a, está escondido todo en el misterio de Dios, o está escondido en esta relación del Padre y del Hijo, me da la sensación que Efesio o el apóstol Pablo trata de responder, o sea, responde en el sentido de que está escondido en Dios. O sea, no sé, trato de pensar en Adán y en Eva, y que en Adán, Eva estaba en Adán, Cristo estaba en Dios. No sé si va por ahí, Ujú. Daniel. Contame cómo lo ves y cómo Sí, podemos mejorar eso. sí, totalmente. Y la respuesta a las preguntas anteriores de cómo se llega a esto, porque hay otros versículos, en realidad es como que no nos hemos dedicado a estudiar qué es el misterio, ¿no? Pero el Claro. misterio es revelado. El Colosenses misterio es, 1, 27, así 27. es, Cristo en vosotros. así es. El misterio es revelado en qué consiste. Eh, y, y digamos, fíjate que dice la comunión del misterio, ¿no? Común, ¿qué es? Común unión. Eh, y hace referencia no solamente, digamos, hace referencia centralmente a la relación, a la comunión que existe entre el Padre y el Hijo, y a El la que lo comunión a unió. la cual nosotros somos invitados de acuerdo a Juan capítulo 17. Entonces, digamos, los tesoros de la sabiduría están escondidos en esta comunión primera, que es la del Padre y el Hijo, Que nos permite entender la comunión que tenemos nosotros con el Hijo y con Dios. que podemos llegar a, así es, que nosotros podemos llegar a tener con el Padre, con el Hijo y con el Padre. Así es. Bueno, ahora se me hizo más claro, gracias. Pregunta 4. ¿Cómo se reciben estas riquezas a la luz del modelo divino? Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿no? Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Cómo se reciben estas riquezas del conocimiento y del entendimiento? Y a través de la sabiduría de Dios, a través del conocimiento de Dios, a través de aquel que es la verdad de Dios, a través de Cristo. Y nosotros lo vemos explícitamente detallado esto en el versículo de Proverbios, que dice así, Proverbios capítulo 2, a partir del 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a quién, a la sabiduría, A si Cristo. inclinares tu corazón exactamente a Cristo, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, ¿qué es lo que sucede? Entonces entenderás todos los misterios, ¿no es cierto? O entenderás, o tendrás las riquezas de la sabiduría, ¿no? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuando quién entre tu corazón? Cuando la sabiduría. Cuando Cuando la Cristo. sabiduría, cuando Cristo entre tu corazón, así es. El misterio. Eh, Así es, y por eso lo conectamos con Colosenses capítulo 2, ¿no es cierto? Que decía que Mm. este mensaje es para la iglesia de la Odisea, que anhelaba que seamos consolados en nuestro corazón. Cristo está llamando a la puerta. Cristo viene, el gran mercader, y viene con muchos tesoros para darnos, de entendimiento de su reino, de cómo es Él, y quiere que le abramos la puerta del corazón, y es a través de recibiendo a Cristo en el corazón y entendiendo la relación de Él con su Padre, es como nosotros podemos empezar a ser bendecidos con las riquezas de su conocimiento, ¿no? Es interesante cómo todo esto se vuelve cíclico, ¿no? Porque escuchando la sabiduría entendemos el temor de Jehová, o sea, la reverencia de Jehová, la sumisión, y no solamente entendemos al Padre, entendemos también al Hijo en este proceso, o sea, en este modelo de sumisión del Hijo hacia el Padre, pensando un poco de que a veces uno ve solamente al Hijo como fuente nuestra, revelándonos, y también es un canal por donde provee o sea, donde nos llegan las bendiciones del Padre, donde el Padre está ahí operando.
Sí, Y el tal Hijo cual. manifestando también cómo Él es sabiduría. Exactamente. Sí, sí, o sea, se ven las dos cosas. En Cristo se ven las dos cosas. Pregunta 5. ¿A imagen de quién fue creado el hombre? Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de quién fue creado el hombre, uno automáticamente diría a imagen de Dios, pero dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí nos presenta de que fue hecho a imagen de esta relación, ¿no? O sea, a imagen del que está hablando y del que está recibiendo esa información. Por eso después dice que varón y hembra los creó, independientemente de que en ese momento no estaba Eva, o entiendo yo por el relato, en el crear a un hombre y una mujer está presentando esto de hagamos al hombre a nuestra imagen. En este modelo, un de quién y un para quién. Ahí tenía que seguir fluyendo esto. Y pregunta 6. No sé si hay algo más que sacar de... Parece Así que es. era así de sencillo, ¿no? Sí, sí, sí es eso. Es modelo divino. Es modelo divino, y también no solamente el hombre y la mujer fueron creados a la imagen del Padre y el Hijo, sino que el hombre fue creado a la imagen del Padre y el Hijo, y la mujer Sí, fueron creados a la imagen del Padre y el Hijo, o a la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, con lo cual el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y vamos a empezar a ver en el ser humano, en el hombre y en la mujer, esta relación fuente-canal, esta relación padre-hijo, en ciertos aspectos fundamentales del ser humano. Y ahí saltamos a las 6, que nos dice qué relación sostienen, por ejemplo, ¿no? Hablando del ser humano, el pensamiento y las palabras. ¿Qué relación tienen el pensamiento y las palabras? ¿Tienen alguna relación entre ellas? Fíjense lo que dice Proverbios 30-32. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Y acá ya nos está diciendo, ¿no es cierto? Si hubo algo en tu mente que no estaba bueno, Frenalo. frenalo, exactamente. ¿Y qué es lo que vemos acá? Acá ya empezamos a ver que hay algo que es invisible, que se hace manifiesto, se hace conocido a través de las palabras, ¿no? Entonces, el pensamiento, los pensamientos vienen a ser la fuente, y lo que lo manifiesta, lo revela, es la palabra, ¿no? La palabra no dice algo que no haya estado acá. Simplemente expresa y manifiesta aquello que está acá. Y ahí seguimos con la siguiente. Acá pensemos cómo es la comunicación. Nosotros dos estamos charlando, ¿no es cierto? Yo te hablo a vos, pero ocurre un proceso mental. Lo que voy a hablar, lo pienso y te lo envío a través de un canal que son las palabras. Mi pensamiento es invisible para vos, vos no sabés qué es lo que estoy pensando, pero podés conocer lo que estoy pensando a través de la manifestación visible, audible, y a vos te llega, pero ¿cómo llega a tu cerebro? Llega a través de tu oído. Hay un canal, tu oído es la fuente a través de la cual llega tu cerebro y tu cerebro decodifica. Tu cerebro decodifica y a partir de ahí se hace el proceso inverso, ¿no? Vos pensás algo, lo comunicas, fuente, canal, canal, fuente, ¿no? Y así nosotros vemos cómo el ser humano fue construido a la imagen del Padre y el Hijo. Cada ser humano, ¿no es cierto? El proceso mental y de comunicación. Si me lo hubiesen explicado así en la escuela hubiese sido muy distinto, Daniel. Porque esto, realmente, ¿verdad? Hay un montón de Y estas sí, cuestiones, uno las ha visto en lenguaje y demás, y presentan, en definitiva, el Génesis, o sea, que es lo que hemos recibido del Padre y del Hijo, es este modelo divino. Y exactamente. Y tiene implicancias interesantes. Perdón, dale, decime y no, ahí... adelante, perdón, yo pensé que estabas No, avanzando. sí, no, y tiene implicancias interesantes. Pasemos a la siguiente y ahí le damos una vuelta de tuerca. Dice, ¿qué dijo Jesús al respecto y qué relación tiene el pensamiento con las palabras y las acciones? Ahora le agregamos las acciones. Fíjense, Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que sale en la boca ya está en el corazón, ya estaba en la mente. No va a existir algo
que no estuvo primero en la mente y en el corazón. Y, digamos, no es buen árbol, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ¿no? Ni árbol malo el que da buenos frutos. Es una anomalía eso. Y ya vamos a entrar un poquito más adelante en Sí, no, específicamente en qué consiste no esto. no quería quemar el final, pero uno se preocupa más en los frutos que en la procedencia. Uno O se sea, uno está preocupa más en preocupado. el canal que en la Claro, fuente, que en el origen del totalmente. problema. Sí. Vamos a dejarlo Así ahí es, porque después se avanza sobre ese tema. así es. Y fíjate lo que dicen los otros versículos, ¿no? Mateo 5:22, porque yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Fíjense que la palabra es equiparada a la acción. Lo que pensaste y dijiste ya implica acción. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, más yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hay un punto central que es el corazón, es la mente, y que es la fuente de las palabras, es el origen, es la fuente de las palabras y de las acciones. Las fuentes y las acciones y las palabras nunca están en el vacío, proceden de una fuente. Si la fuente está contaminada, si la fuente tiene malos Lo, frutos, lo que sale van a ser malos si frutos. es mal fuente, va a dar malos frutos, ¿no es cierto? Y ahí pasamos a lo siguiente, que es, Solo meditar en un asunto acá, que sé que dale, solamente después va a aparecer en el versículo una cita, pero uno piensa en algo que es potencial. Digo, cuando uno habla, piensa que potencialmente es, como si si no yo estoy hubiese mirando, ocurrido, claro, o no fuera a ocurrir. pero el pasaje no está hablando de potencialidades, acá está hablando de hechos, algo concreto, ocurre. Si la miraste para codiciar, ya adulteraste. No es que vas a adulterar. Digo por el pasaje de 1 Juan 3:15, pero sé que va a venir a Así es. continuación. Y es interesante porque hay una cita que no la incluimos acá en la lección, que básicamente dice que el hombre puede pensar, pero quizás no tuvo la oportunidad de expresarlo. Y eso es Ajá. porque el contexto no le ha dado la oportunidad de expresarlo, pero bajo las condiciones correctas, lo que el hombre ha acariciado en su corazón se manifiesta. Entonces, fíjate que tenemos la relación fuente-canal y tenemos los pensamientos como la fuente. ¿Y el canal qué es? Son las palabras y las acciones. El pensamiento es invisible. Y no sé si ustedes se acuerdan que en la lección número 3 se había visto la relación padre-hijo y se había visto que había 7 características en esa relación. Visible, invisible. Uno es la gloria y el otro es la ampliación, la magnificación. Uno, uno es el protector y otro es el protegido. Uno es cabeza y otro es sumisión o el que es bendecido. Uno es el representado y otro es el representante. Hay 7 características. Y lo que vamos a ver, no siempre, pero que en muchas de estas cosas se manifiestan estas características. ¿Qué es lo que hace la palabra y la acción? Da a conocer lo que está en el corazón de la persona, da a conocer lo que está en la mente. Las palabras y las acciones hacen visible, hacen audible, amplifican, manifiestan, declaran, representan lo que está lo que está en la mente, lo que está en el corazón. Siempre, siempre, estoy pensando si siempre o no siempre, ahora que lo dije, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pensaba en un proverbio que habla del hombre que anda haciendo bromas y chanza y demás, que dice que es como el que anda como un loco tirando flecha. Y uno dice, bueno, pero te lo dije en broma, pero a la luz de esto, está amplificando, está haciendo visible las locuras que están. Digo, a veces uno no toma dimensiones Ujú. respecto a estas cuestiones y está bueno meditarla a la luz de cosas tan sencillas, tan básicas y plantea, ¿no? Sí, El fuente y el dónde está el origen y cómo lo amplifica eso. totalmente. Y perdón, y fíjate cómo el padre y el hijo están en la constitución del ser humano. Eso es clave. O sea, ese es lo que leímos Génesis 1, 26 y 27 es eso. O sea, Así es, nosotros reproducimos hasta en lo más íntimo esa relación. así Digo, es. pensamiento y hablar. ¿Qué más básico y Que es más, la no esencia sé del si ser. básico, ¿no? Sí. Bueno, y quedan ahí una cita que creo que estaba el versículo por Dice, de acá. corazón y los labios santificados fluirán palabras amables, tiernas y compasivas. ¿Vieron? Corazón, palabras, ¿no? Fuente, canal. No hay verdad tan claramente enseñada por la Biblia como la de como la de que lo que hacemos es resultado de lo que somos. En gran parte,
Los incidentes de la vida son el fruto de nuestros propios pensamientos y acciones. La maldición nunca vendrá sin causa. Decida el justo que le irá bien, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuál es el fruto de sus pensamientos? Las palabras y las acciones, ¿no? Esta verdad es terrible y debería ser profundamente inculcada. Toda acción recae sobre el que la ejecuta. Nunca un ser humano puede dejar de reconocer en los males que aquejan su vida el fruto de su propia siembra. Sin embargo, no estamos sin esperanza. Y ahí pasemos a la siguiente, que dice: el espíritu de odio y venganza tuvo origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. ¿Vieron? Espíritu, pensamientos, acción. Quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Después otra cita dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice el apóstol, luego gobernad vuestros pensamientos y no les deis rienda suelta. Podéis guardar y dominar vuestros pensamientos mediante esfuerzos resueltos. Pensad correctamente y ejecutaréis acciones correctas. Debéis guardar, pues, vuestros afectos y no dejarlos vagar y prendarse de objetos impropios. Jesús os compró con su propia vida, le pertenecéis, por lo tanto le habéis de consultar en todo, como en lo referente al empleo que debéis dar a las facultades de vuestra mente y a los efectos de vuestro corazón. Y aquí el modelo es bien claro, ¿no? Cristo se revela al Padre, no se revela al Padre, ¿no es cierto? Entonces nuestras palabras y nuestras acciones tendrían que estar sujetas a las potestades superiores, como decía la primera cita, ¿no? Y esto tiene su fuente ¿en qué? En el pensamiento. Lo que nosotros pensamos es lo que nosotros después hablamos y decimos. Y después entramos en el punto de lo que sucede cuando no hay coherencia, ¿no? No me quiero extender, me surgen un montón de situaciones, ejemplos, y no me quiero extender porque nos vamos a ir por otro lado. Pero digo, qué interesante esto de cuáles son los esfuerzos resueltos. Pensaba y lo estaba ampliando en otros puntos, ¿no? O sea, el de pensar correctamente, que el problema está acá, ¿no? A veces uno quiere dominar acá y no acá. Y bueno, hay respuesta en la elección. Así es. El poder del pensamiento recto es más precioso que el oro de Ofir. Necesitamos asignarle un elevado valor al recto control de nuestros pensamientos, porque eso prepara la mente y el alma para trabajar armoniosamente para el Maestro. Es necesario para nuestra paz y felicidad en esta vida que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo. Como piensa el hombre, así es. Nuestro avance en la pureza moral depende del recto pensar actual. Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder convertidor de Dios cambia el corazón refinado y purifica los pensamientos. A menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no puede manifestarse en la vida. La mente debe entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe ser puesto en cautiverio a la obediencia de Cristo. El control de los pensamientos en cooperación con el Espíritu Santo dará control a las palabras. Esta es la verdadera sabiduría que asegurará paz mental, contentamiento y paz. Habrá gozo en la contemplación de las riquezas de la gracia de Dios. Y esta última cita es como que junta todo ahí en un punto, ¿no? Creo que no hace falta agregarle nada más, ¿no? Es bien al punto ahí, ¿no? Quizás el punto es que es una batalla, es una lucha y que con Dios se puede. Y que tenemos que llevar, nuestros pensamientos tienen que quedar sujetos a Cristo, ¿no? Centrados en Él, es la clave. El que Él mora en nosotros, cuando la sabiduría mora en nuestro corazón, volviendo a Proverbios 2. Pregunta 7. ¿Qué relación hay entre el pensamiento, el corazón, las emociones y el rostro? Acá ya nos alejamos de lo audible o de lo que uno manifiesta y nos centramos en las expresiones o en las emociones. Explica usando el modelo divino. Y Salmos 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y Proverbios 17:24, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, más los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Qué interesante cuando uno empieza a ver ahora pensamientos y emociones. Malo, altivez de rostro, no está Dios.
Cuando tenés un espíritu alegre, un pensamiento alegre, se manifiesta en el rostro, hermosea el rostro, lo hace. ¿Será lo mismo, Daniel, que brille el rostro, que hermosee? Porque a veces Creo uno que se sí. pregunta, ¿qué será esto de que la gloria hacía fulgurar el rostro, lo hacía brillar? Hay una Y cita uno ahí un ve, poquito más adelante que dice que es habla así. justamente el brillo del rostro y está conectado, por ejemplo, con lo de Moisés, ¿no es cierto? Pues yo pienso, siempre que leo esto, pienso en Isaías 53:2, donde en Cristo uno no vio la hermosura del rostro, o sea, Él se anonada su divinidad para que nosotros pudiésemos recibir esto. Digo, qué más lindo que la alegría. Perdón que me estoy yendo para Sí, otro sí, sí, punto, sí. pero digo, qué lindo esto de pensar. Y el corazón, el dolor del corazón, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Esto creo que no hace falta ni explicar. En el rostro del Fíjate, entendido, sí. perdón, dale, seguí. No, y lo último, esto de que cuando la persona no tiene razón, habla de que los ojos vagan hasta el extremo de la tierra y hay estudios que hablan acerca del que está mintiendo o el que, y vos lo ves que está así, está buscando para cualquier lado, más el rostro del entendido aparece la sabiduría, centrado, tranquilo, tal vez quien ha pasado por docencia o hemos pasado por momentos de estudio, cuando sabes que tenés respuesta, el docente lo sabe. No hace falta. Ninguna vuelta. No hace falta. O sea, por más que no digo acá de mentir, porque incluso hasta en la mentira se da cuenta el docente, Sí, ¿verdad? sí, Eh, sí. Cuando no sabe, y acá en Argentina decimos guitarrea, aparecen estas situaciones y esto se manifiesta en otro. Perdón, Físicamente. que me estaba diciendo por estos ejemplos, pero me vino a la mente. Daniel. Sí, no, que básicamente, digamos, lo que ocurre en la mente se manifiesta físicamente en el rostro. La altivez del rostro, ¿qué es? Primero un orgullecimiento, Soberbio, orgullo. un orgullo mental que se vislumbra en el rostro. Y no quiero dar nombres, ¿no? Pero recuerdo cómo es visible en los ojos y en la cara, ¿no? Sí, mi palabra es ley, el monarca, el rey. Sí, ahí. Digo, las Sí, expresiones, la seriedad, todo. sí, sí. ¿Qué relación hay entre el pensamiento, el corazón, las emociones y el rostro? Explica usando el modelo divino. Y el pasaje para leer era el de Génesis 4:4 al 5, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y acá está el punto. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó, pensó mal, y el punto acá es, hay una cuestión del pensamiento, ¿sí? El corazón y cómo eso lo manifiesta. No recibir la bendición, el agrado de Jehová, él también lo manifiesta de esta manera. No que el problema era él, sino que el problema era otro, y bueno, la historia es ampliamente conocida. Pero hay una relación directa entre lo que estamos pensando y cómo se manifiesta el rostro, digo, por lo que hemos leído en el pasaje anterior. Creo que era otro pasaje, ¿verdad? No era, eran las mismas preguntas todas. Sí, Perdón, sí, pensé sí, que las mismas era preguntas. particularmente de esta. Y Sí, sí. pregunta 7, ¿qué relación hay entre, bueno, acá es la explicación usando el modelo divino, los pensamientos y el corazón como la fuente y la manifestación, el rostro, ¿sí? O sea, el rostro está visibilizando, está amplificando, está mostrando sumisión, ¿sí? Si uno está mal del corazón, la sumisión es a tu Del pensamiento, rostro a tu pensamiento. totalmente. Eh, Protegido, representante, nuestra cara está manifestando eso, nos está protegiendo, a veces es como una coraza, ¿no? Ujú. Y está manifestando eso también de lo que está dentro. Sí, sí. Y la nota número 3 dice, la voz y la lengua son dones de Dios, y si se las usa correctamente son un poder en favor de Dios. Las palabras significan mucho, pueden expresar amor, devoción, alabanza, melodía a Dios, u odio y venganza. Las palabras revelarán los sentimientos del corazón, puede ser sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La lengua es un mundo de bendición o un mundo de iniquidad. Que esto es una frase tal vez de las que yo más recuerdo de la sierva, hablando de cómo nuestras Sí. palabras tienen una influencia. Se demostró Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz, después se me lo mostró tal como es ahora, todavía tiene una regia figura,
todavía son nobles sus facciones, porque es un ángel caído, pero su semblante denota viva ansiedad, inquietud, desdicha, malicia, odio, falacia, engaño y todo linaje de mal. Me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. Vi que se viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están degradadas y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus ojos astutos y sagaces denotan profunda penetración, su cuerpo era grande, pero las carnes le colgaban flácidas en la cara y las manos. Cuando lo vi, tenía apoyada la barbilla en la mano izquierda, parecía estar muy pensativo. Se le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar por lo cargada que estaba de malignidad y satánica astucia. Creo que es de vuelta a repetir lo mismo de lo que hablamos antes, pero me surgían dos o tres ideas. Una, en cuanto a cómo esto también uno lo ve en aquellas personas que están dedicadas al bien o al mal. No sé, Daniel, si te ha pasado esto. Yo digo, hay dos personajes en el siglo XIX que manifestaron a la deidad que creían. Una, de quien estamos leyendo, la sierva de Dios, uno puede ver, hay fotografías y uno puede ver el rostro. Si vamos a la otra Helena, a la Helena mala del siglo XIX, vemos el rostro totalmente figurado. Sí, Helena va un contraste. ¿sí? Vemos el contraste en los ojos. Jesús dice, ¿no?, que si tus ojos tienen luz, todo tu ser tiene luz. ¿Sí? Hay un secreto de los ojos. Iba a decir otra cosa, pero se me pasó. Así que, por lo menos de mi parte, Daniel, algo que... Viste el tema del no usar el lóbulo frontal, ¿no? En el caso de Lucifer. Dice, me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera, comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. Pues está el pensamiento ahí, ¿no? Y el lóbulo frontal entiendo que es el centro de las decisorio moral. Está manifestando cosas que no es consciente de lo que manifiesta. Está tan metido en su mentira que no está siendo consciente. No, o que el físico se adaptó a su actividad mental. Y el no uso del lóbulo frontal hace que su figura cambie, digamos. O sea, toda su figura cambia, digamos. Me hiciste acordar me hiciste acordar de una idea que tenía en relación a esto. Hay un libro que se llama Las redes de la nueva era y una persona que estuvo involucrada en cuestiones de contacto con maestros ascendidos y demás, y perdón que voy a spoilear el libro, pero al final de todo, él va a una biblioteca, encuentra, creo que es la gran controversia, no el conflicto de los siglos, sino creo que es la versión, la de 1858, la que presenta esta visión. Y es ahí donde él despierta a la realidad de que quien estaba siguiendo como su maestro y que se manifestaba como Cristo, tenía la misma apariencia que este ser, y es lo que lo despierta. Digo, qué importante el hecho de cómo lo que uno... todo ese mal también se manifiesta y también permite identificar, ¿verdad? O sea, no estoy con esto diciendo que es algo que, como leíste vos, hay una esperanza. No es que, totalmente. Pensando en uno, ¿verdad? Que a veces... totalmente. Y que el diseño del ser humano implica que en la relación con Dios, el hombre es feliz y su rostro brilla y hay sanidad. Y desconectado de Dios, lo contrario, digamos. O sea, el cuerpo lo manifiesta. El cuerpo manifiesta la actividad, ¿no? La actividad mental que se traduce después en acciones. Hablando de eso, de cómo puede transformarse o cómo puede cambiar esa situación, en la nota 3 de Hechos de los Apóstoles dice, podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad, o sea, podían hablar de su carácter, porque no era él su amigo y hermano mayor, puesto en comunión con Cristo, se sentaron con él en los lugares celestiales, con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por él, sus corazones estaban sobrecargados, con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra para testificar del poder de Cristo. ¿Sí? Esto le traía este resultado, ¿sí? Pero lo que arrancaba en el pensamiento, en su corazón, es lo que los llevaba. Y finalizo la parte que está en negrita, el Espíritu los animaba y hablaba por ellos, la paz de Cristo brillaba en sus rostros.
habían consagrado sus vidas a sus servicios y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho. Qué interesante. O sea, así como hablamos de que el mal pensamiento se refleja, también el buen pensamiento, el poder pronunciar el carácter de Cristo, el nombre de Jesús, poder testificar, o sea, tener esa bondad en la mente, lo llevaba a una modificación desde el rostro hasta su actividad, ¿no? Iban a donde sea. Fijémonos la pregunta número 8. ¿Son los pensamientos y las emociones o sentimientos coiguales, coeternos, coexistentes? Es la pregunta que nos podemos hacer, ¿no es cierto? Y es interesante porque este son punto... trinitarios. es que una cosa lleva a la otra. Y la imagen que nosotros tenemos de Dios lleva a una cosa u otra. Son los pensamientos y los sentimientos, son dos gobernadores en nuestra vida, que nuestras acciones están determinadas por uno u por otro. Pregunta, ¿no? ¿Cómo los consideramos? Fíjense lo que nos dicen los siguientes versículos. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces tenemos pensamientos y alegría. Los pensamientos causaban alegría. La alegría es la manifestación de cierto tipo de pensamientos, ¿no? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Nuevamente, tenemos los pensamientos, o sea, se recibe la palabra, se la entiende, y la palabra viene a ser por gozo, pero es cuando se la entiende recién, y ahí viene el gozo y la alegría, ¿no? Entonces nosotros vemos que los sentimientos, las emociones que el ser humano pueda tener, están vinculadas a su pensamiento. Fíjense lo siguiente, Nehemías 8:12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El entender les trajo gran alegría y les trajo felicidad. Y lo que sucede a veces, quizás antes de entrar en eso, el punto principal es: los pensamientos son fuente y las emociones son el resultado, las emociones, los sentimientos son el resultado de esos pensamientos. Lo que suele suceder a veces es de que el camino está tan trillado, el camino de pensamiento, emoción está tan trillado, que a veces no somos conscientes ni siquiera del pensamiento, que la emoción ya se manifiesta, y vemos la emoción primero. Pero en realidad siempre hay un pensamiento. Y no sé si les ha pasado, pero eso a veces pasa en situaciones difíciles en las cuales pasa algo y nosotros nos sentimos como maltratados o injuriados, y sentimos algo y reaccionamos en base al sentimiento, pero nunca lo llegamos a pensar en realidad de por qué nosotros estábamos teniendo ese sentimiento. Y ese sentimiento era por tomar conciencia de que éramos maltratados. Si consideramos eso, yo lo he visto un montón de veces en mi vida, ¿no? Que en realidad uno no tiene tan caminado ese camino de pensar, sentir, actuar, que uno no analiza y no es consciente que en realidad ese sentimiento viene por un pensamiento que ya está refichado, ya está recaminado en la mente, ¿no es cierto? Y a ver, ¿querías decir algo más? Si sí, pensaba Daniel en relación a cómo también se ve la experiencia con Dios solo de los sentimientos, ¿no? A través de la música, a través de la experiencia cristiana. Y también pensaba, ¿no? Que muchos se van porque no satisface ese sentimiento a través de un pensamiento tácito, o de ese pensamiento que está invisibilizado. Así es. De que, no sé, pensaban en estos pasajes de que es a través de la revelación del nombre, o a través de la bondad de ese Dios, o de cómo es ese Dios, como habíamos leído al principio, que es ese conocimiento experimental lo que produce una transformación, y al no poseer esto, no tiene sentido. O sea, es el hombre el que tiene que forzar esas situaciones, y es el hombre que tiene que forzar esa relación para llegar a ese punto. Un amor eros, ¿no? O sea, desde ese punto. Exactamente, y vos sabés que es muy interesante lo que mencionás, porque de hecho los versículos que leímos al principio nos certifican de que el gozo, la alegría, la paz, el contentamiento del ser humano están con entender a Dios y conocer a Dios. Está a nivel de pensamiento, pero primero viene el pensamiento y el entender y el conocer a Dios, y después lo otro se manifiesta.
Y lamentablemente en esta concepción de coeterno, coigual, somos llevados a buscar los sentimientos, somos llevados a buscar las emociones. El mundo cristiano es llevado a buscar los sentimientos y las emociones, pensando que así es como se obtiene, digamos, una verdadera comunión con Dios, cuando en realidad es la comunión la que te trae, lo que te trae esos verdaderos sentimientos. Y al revés, Daniel, y pensar por qué el conocimiento, por qué ciertos pensamientos no generan estas emociones. Digo, en la experiencia cristiana muchas veces dicen, no, qué fría que es esta iglesia, o qué frío que es este hermano, que solo está preocupado por esto, pero no se ve esta alegría. Es que evidentemente no hemos conocido lo suficientemente a nuestro Dios. Totalmente. No hemos conocido suficientemente a nuestro Dios como para que nuestro corazón se encienda, ¿no? Tenemos el corazón endurecido. Y dice, considera cuidadosamente las implicancias de tu respuesta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si digo que los sentimientos? ¿Voy a actuar en base a los sentimientos y no en base a los pensamientos? Si hoy me siento enojado, bueno, voy a actuar en base a ese enojo y no en base a lo que me dice el pensamiento. Si hoy me siento, no sé, realmente qué lugar ocupan los pensamientos. Es delicado el tema. Porque en general las acciones basadas en los sentimientos tienen una connotación de ser intempestivos, ¿no? ¿Qué relación hay entre Dios y el estado de ánimo de sus criaturas? Hay una conexión directa. Habíamos leído el versículo de Caín. Caín, cuando tomó conciencia de que Dios desaprobaba su acción, le cayó su semblante. Cuando nosotros tomamos conciencia que las bendiciones de Dios, de que Dios nos bendice, nos cuida, de que somos sus hijos amados, cuando nosotros conocemos a Dios, nuestro corazón se llena de alegría, nuestro rostro se ilumina y somos llenos de emociones felices, alegres. Es el diseño de Dios, que es en un modo fuente canal, de acuerdo a la relación del Padre y el Hijo, que nos ilustra cómo fuimos creados, ¿no? ¿Cuál es la fuente del gozo, la alegría y el regocijo? Dios. Pero en el ser humano, los pensamientos. Si Como me el rey, ¿no? siento, Que domina. así es. Si me siento mal, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué fue lo que viví? Si no me doy cuenta de qué es lo que estoy pensando, hay algo que lo tengo tan procesado que ni siquiera necesito pensarlo para sentirlo. ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que viví que me produce este sentimiento? Hay un pensamiento ahí, ¿no? Y bueno, consecuentemente, ¿qué relación hay entre Dios y el rostro de sus criaturas? La conexión con Dios le cambia el rostro a las personas, ¿no? Entonces ahí tenemos que sí. No, me surge la idea del rencor que muchas veces nos impide avanzar o tomar decisiones por sentimientos que hemos acumulado en el corazón, y es por la noción, por la idea que tenemos acerca de ese Dios. Lo digo porque Así es. uno está atado a eso, y hay personas con las que uno no habla. O sea, ¿cuál es el motivo por los cuales uno no se está comunicando, no está hablando, no está volviendo a ese diálogo? Hay una noción, un pensamiento que uno tiene en la mente respecto a ese Dios, y Así que, es. y que uno no quiere reconocerlo, que no somos imitadores en ese sentido, no estamos guardando no estamos oyendo a la sabiduría y pidiendo el que mora en nuestro corazón. Es horrible, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de eso, te das cuenta Es de la tremendo. miseria que hay en el corazón. Totalmente, es tremendo, es tremendo. Y ahí quizás el punto clave es empezar a entender de que la fuente de nuestras emociones, de nuestras palabras, de nuestras acciones son los pensamientos. Y las emociones, las palabras, las acciones, las emociones, los sentimientos que tenemos son la manifestación, son la revelación de lo que está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Totalmente. Son el representante de lo que nosotros pensamos. Bueno, digo totalmente a la luz de lo que estamos leyendo, ¿eh? No Sí. porque... Sí. No debemos permitir que nuestras mentes se desvíen de la lealtad a Dios. Quizás vamos a la parte en negrita. Bueno, no, mejor seguimos leyendo. Por medio de Cristo podemos y debemos ser felices y adquirir hábitos de dominio propio. Esto tiene que ver con si la mente se desvía o no, ¿eh? Incluso los pensamientos deben someterse a la voluntad de Dios y los sentimientos al control de la razón y la religión. Nuestra imaginación no nos fue dada para que la dejáramos correr a su antojo y a su manera, sin ningún esfuerzo de restricción y disciplina.
Si los pensamientos son erróneos, los sentimientos serán erróneos. Ahí tenés fuente canal. Si los pensamientos son erróneos, los sentimientos van a ser erróneos. Y los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter moral. ¿En qué consiste el carácter moral del ser humano? Pensamientos más sentimientos, o pensamientos más emociones. Eso es el carácter vínculo, ¿no? O moral sea, del ser. es como la En este vínculo de manifestación. fuente canal. Claro. Así es. Pero es el vínculo. Así es. Es ambas cosas conectadas. Ambas cosas conectadas, una influyendo sobre la otra, en relación padre-hijo, en relación fuente-canal, lo que constituye el carácter. El carácter Tremendo, moral. ¿eh? Tremendo para pensar en el carácter de Dios en relación a cómo se manifiesta en su Hijo. O sea, Impresionante. Sí. Está bueno, ¿no? Porque uno a veces lo tiene solamente el pensamiento analiza, no lo analiza a la luz del sentimiento. O sea, hablando acerca de Dios, no lo analiza a la luz del Hijo, que es la amplificación. Es el carácter de Dios. Exactamente. Tremendo. Ahí podemos pasar a la siguiente. Dale. Me gustó igual, ¿eh? Me gustó que hayas leído todo. Estaba muy buena. ¿Querés que Pregunta la sigamos 9. leyendo? No, está bien, está bien. Le dejamos de tarea ahí Dale. para continuar. Pregunta 9. Considera Proverbios 23:7. Enmarca dentro del modelo divino a las acciones, los pensamientos, las palabras, las emociones, los sentimientos, el rostro y el carácter del ser humano. Yo ya me quiero imaginar algunos hermanos que me van a haber dicho, ¿y cómo lo grafico esto? ¿No? Así que gracias ahí por colocarlo, Daniel. Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Sí? Lo que uno Entonces, piensa, eso es uno. es lo que es. Así es. Pero ahí agregaste todo lo que veníamos charlando desde el principio de la lección hasta ahora. O sea, los pensamientos se manifiestan en palabras, los pensamientos se manifiestan en el rostro, los pensamientos se manifiestan en emociones. Estos fueron los Y en tres las puntos. acciones. Bueno, por ahí en la gráfica me resultó un poco más por las líneas, por cómo está ahí. Sí. Ah, sí, perdón, no vi la línea larga. Y las palabras se manifiestan en acciones, las emociones también en acciones, y algo que me estoy olvidando acá, y de las emociones hay una línea que va hacia el rostro, cómo las emociones o sea, hay Los siempre pensamientos y fuente las canal. emociones se manifiestan en el rostro. Ahora, todo esto enmarcado es el carácter. Todo este vínculo es el carácter. El pensamiento y las emociones, lo que está en amarillo, de acuerdo a la cita anterior, era el pensamiento y las emociones. Eso es el carácter. Bien. Porque que ahí se manifiestan en palabras, rostro y acciones. Nunca hay gráficos perfectos. Yo me pensé fuente, canal, carácter como emisor, canal, receptor, y no. O sea, acá estamos hablando de que es la combinación, o sea, es el pensamiento y las emociones, y cómo esto también se ha reflejado. Fuente, canal. Así es, porque las emociones influyen sobre nuestras palabras, las emociones influyen sobre nuestro rostro y sobre nuestras acciones. Pero las emociones tienen su origen en el pensamiento. Y algo que nunca me quedó más claro de estas citas, siempre las leía de mente, carácter y personalidad, y es un tema, cuando las ves a la luz del modelo divino, se ordenan. Se ordena Por la todo. mentalidad, por la mentalidad esto de coiguales. Para mí, como uno no está metido ni en psicología, y uno siempre pensaba esto, pero en realidad te está hablando de tu ser, o sea, te está hablando de tu constitución, cómo está vinculado a Dios. Exactamente, y nuestra concepción errónea anterior de Dios nos trastoca el entendimiento de todo. Por ejemplo, del ser humano. Ese pensamiento que vos decís que uno no lo estaba visualizando. Así es, así es. Nota 5. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El hombre, cual es su pensamiento, es en su alma, tal es él. Está citando el versículo que leímos de Proverbios. Debemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pensamiento impuro hace profunda impresión en el alma. Un pensamiento malo deja una mala impresión en la mente. Si los pensamientos son puros y santos, el hombre mejora por haberlos acariciado. Aceleran el pulso espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. Y así como una gota de lluvia prepara el camino para otra en el humedecimiento de la tierra, un buen pensamiento prepara el camino para otra. Entonces ahí hay un poco para entender cuál es la mecánica en la transformación de las emociones, de las palabras, del rostro,
buenos pensamientos. Malos pensamientos, mala impresión. Buenos pensamientos, puros, santos, que uno va acariciando, va preparando el terreno. Entonces, va a ir por acá la elección, va a ir para esta zona de ir acumulando buenos pensamientos o ir identificándolos para que esos se guarden en nuestra mente. Dar lugar a eso. Así es. Nota 5, la comunión con Dios. Leo lo que está en negrita, Daniel, ¿te parece? Dale. Dice, la comunión con Dios favorece los buenos pensamientos, las nobles aspiraciones, la clara percepción de la verdad y los elevados propósitos de acción. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que favorece la comunión con Dios? Lo que necesitamos para que haya una transformación. Favorece los buenos pensamientos. Esto estaba en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Ahora voy a leer la de Palabra de Vida de Gran Maestro. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de redención. Entonces, Dios manda esto. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? Es la comunión con Dios la que favorece eso, ¿sí? O sea, Dios me manda algo, ¿a través de qué? A través de esa comunión. ¿Y cómo se logra? Meditando en su amor, en su misericordia, estudiando sus obras, su obra maravillosa en el gran plan de redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor, cuando uno va por este camino. Y está bueno empezar a ver que estos mandamientos, estos mandatos están vinculados a una promesa de nuestro Padre, de estar vinculados a Él, de que su sabiduría mora en nuestro corazón. ¿Cuál es la condición natural del ser humano? Bueno, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles, no hay ninguno que hagamos lo bueno, no hay ni uno. Sepulcro abierto es nuestra garganta, engañamos, nuestra boca está llena de maldición y de amargura, nuestros pies se apresuran para derramar sangre, hay quebranto y desventura en nuestros caminos, no hay conocimiento de paz, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Esa es la condición natural del ser humano, somos todos así por defecto. Está bueno que lo leíste en primera la persona. Primera persona, ¿no? La segunda persona del plural es primera, ¿no? No es nosotros. Nosotros. Y además nos dice que los designios de la carne, ¿qué son? Son enemistad. Nuestra carne está enemistada con Dios. No se sujeta a la ley de Dios y no puede, le es imposible. Por más que yo quiera, mi carne es imposible. Y dice a vosotros que también eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Hay una enemistad en dónde? En la mente. En la mente. Fíjate que dice enemistad en la mente, haciendo malas obras. Fuente, canal. Enemistad en la mente, haciendo malas obras. Entonces, vemos que los designios de la carne hay un designio que no se sujeta y en nuestra mente nosotros somos enemigos de Dios. Esa es la condición natural de todos nosotros, antes de encontrarnos con Dios y antes de conocer a Dios. Quebranta la ley, rechaza la palabra, quebranta la palabra. Está enemistado. Y no eso puede. Y a la inversa tiene que haber enemistad, pondré. O sea, tiene que colocar enemistad para sacar esa enemistad. Así es. Así es. ¿Enemistad la enemistad? Enemistad la enemistad. Nos tiene que golear la amistad con Dios. 11. Perdón, yo. ¿Cuál es la condición? Ya estaba pensando. ¿Cuál es la condición natural del hombre en el viejo pacto? Describe qué implica esto en la condición del hombre. ¿Dónde está el problema del hombre? Mateo 15, 1 hasta el 3 y el 8 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿cuál es la condición natural del hombre en el viejo pacto? Por lo menos, no sé cómo lo ves, Daniel. Fíjate que hay una disociación entre el corazón, la mente y la palabra. Está diciendo algo que parece muy sabio, pero en realidad son mandamientos de hombre. Y eso, sí, es lo que no está, eso es lo que está acá y lo que no pueden identificarlo. O sea, piensan que es mandamiento de Dios, pero no es mandamiento de Dios. Así es. Pero además dice que con la boca me honra, pero en realidad en el corazón están lejos. Entonces hay una disociación y esto es enfermedad.
esto es enfermedad, hay una disociación entre lo que hay en el corazón con lo que las palabras, hay una disociación con las acciones. Y esa es la condición natural del hombre en el viejo pacto. ¿Por qué? Porque el hombre se acerca a Dios y le quiere agradar, quiere recibir la bendición de Dios, pero piensa que él lo tiene que hacer por sus propios méritos. Piensa que él tiene que traer los frutos, él tiene que hacer la obra, él tiene que portarse bien, él tiene que hacer el sacrificio. Hacer visible una realidad interior invisible que no ha sido cambiada. El hombre en el viejo pacto, ¿qué es lo que mira? Es la salvación por las obras. Está buscando la superficie, está mirando lo que es visible, desconociendo que, digamos, que en realidad está viviendo una vida que enferma, que en realidad la solución está en el corazón, porque del corazón va a la vida y el corazón es lo que determina lo que se manifiesta. No es solucionando, es como decir, yo tengo un árbol de uvas amargas y le voy a cortar todas las uvas para que solo salgan uvas dulces. Entonces yo le corto y espero que salgan y son todas amargas y sigo cortando, pero hasta que no cambies la raíz de esa vid, no va a cambiar. Igual. Y el problema del ser humano, el problema del hombre en el viejo pacto es que está en modo yo lo hago, disociando su corazón, es típico, ¿no? Con la palabra y después en el corazón maldiciendo al otro, maldiciendo al hermano, o teniendo pensamientos impuros, bendiciendo y alabando a Dios y teniendo pensamientos impuros, o maldiciendo al hermano, y al mismo tiempo en modo policía con los otros que no están de acuerdo al estándar. Estaba pensando exactamente en eso. O sea, porque al pensar vos que recibí la bendición, pero vos decís, bueno, yo la recibo. Ahora, ¿por qué meterse en el problema del hermano? ¿Por qué no se lavan las manos? Claro, si yo voy a recibir la bendición haciéndolo, hay un problema acá que actualmente sigue esta misma idea de que no solamente la salvación es individual, sino hay una cuestión social de esa salvación. Y que nuevamente está disociado de lo que está acá, de lo que está en la mente, de lo que está expresado, ¿no? ¿Dónde está el problema del hombre? En el corazón. Y dice la pregunta 11, ¿dónde está la fuente de la corrupción del hombre? ¿Cuál es, consecuentemente, la reacción del hombre pecador al entrar en contacto con Dios? ¿Cómo le ilustra la historia de Adán y Eva? Y nuevamente continuamos con la lectura de Mateo 15, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Siempre el pacto de Dios es escuchen y entiendan. Respondiendo Pedro, versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Y dónde está la fuente de corrupción del hombre? ¿Dónde está la fuente de la contaminación? Según lo que presenta Cristo, es del corazón, ¿sí? Porque si algo sale horrible en este... Uno nuevamente puede entrar a la discusión de, pero ¿qué? ¿No me tengo que lavar las manos? Estamos como los discípulos leyendo en la literalidad las historias, y que no digo que no las haya, sino perdiendo de vista qué es lo que nos está presentando Cristo. Del corazón, o sea, de lo que manifestamos nuestra mente, los pensamientos, si son buenos o malos, es lo que va a terminar produciendo ese fruto para vida eterna, una fuente de vida o de condenación. Pero, Daniel, explícame un poquito más. No. ¿Qué otro jugo le podemos sacar a esto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? Y digamos, lo que sucede cuando el hombre está en esa condición, está enemistado con Dios. Y cuando entra en contacto con Dios, ¿qué es lo que sucede? Tiene miedo. Nosotros lo vemos a eso en la historia de Adán y Eva, que el Señor vino, tuvieron miedo y se ocultaron. Lo vemos en la historia de cuando vino el Padre y el Hijo sobre el monte Sinaí, dio la ley y tuvieron miedo. Nosotros lo vemos en la historia de Moisés,
que recibió la palabra, entendió, su rostro se iluminó, bajaron, los israelitas tuvieron miedo. ¿Qué es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, el capítulo 3? Nos dice que cuando está el velo, cuando el hombre está en el viejo pacto, porque esto se conecta con la pregunta anterior, cuando el hombre está en el viejo pacto, ¿qué es lo que sucede cuando ve la gloria del Señor? De acuerdo a Éxodo, tiene miedo. Era como un fuego consumidor la gloria a los ojos de los hijos de Israel. Tienen que tapar el rostro de Moisés. Así es. Entonces vemos que cuando el hombre está en esta condición, de querer solucionar la manifestación visible y no solucionar el corazón, no dejar que Cristo nos cambie el corazón, el hombre persigue a su hermano y tiene miedo cuando la gloria de Dios se manifiesta. Cuando el carácter de Dios se manifiesta, tiene miedo. Eso es lo que dice 2 Corintios. Eso es lo que dicen las historias que mencionamos, todas las historias que mencionamos recién, y 2 Corintios capítulo 3. Sumado a esto, está preocupado en lo externo, en cortar las uvas amargas, en lo que entra y en lo que se sale. Ve. En lo que se ve. Así es. Pregunta 12. ¿En qué consiste el remedio de Dios? Vimos cuál era la fuente del problema, ¿no es cierto? La fuente del problema no es la acción, la fuente del problema no es la palabra, sino la fuente del problema es el pensamiento y es el corazón. El corazón en primer lugar. ¿Cómo nuestro corazón? Engañoso más que todas las cosas. Si hay algo que es engañoso, es el corazón propio. No hay nada más engañoso en todo el universo. No sé si somos conscientes de eso, ¿no? Lo más engañoso en este universo es el corazón propio. ¿Quién lo conocerá? ¿En qué consiste el remedio de Dios? En que Jehová escudriña la mente y prueba el corazón. Y la solución. No somos conscientes de eso. Nuevamente, digo, no somos. Cuando dijiste no hay nada más engañoso, a mí se me vienen miles de ejemplos, ¿no? Hoy en día está de moda hablar de quién. Es que el engaño siempre está fuera y es el otro. Este es el traidor, este es el enemigo, yo soy el que habla la verdad, y constantemente nos estamos colocando desde ese lugar, ¿no? A Dalí de la verdad, a Dalí de la razón, y no entendemos esto, ¿no? O sea, del hombre no sale. Y el siglo XX, siglo XXI es un buen ejemplo de cómo la modernidad y el pensamiento de la verdad no llegó a un buen resultado. O sea, guerra, sí. Muerte. Es que lo que este versículo me dice es que yo me puedo dar cuenta de que fulano de tal, en tal medio me engaña, yo me puedo dar cuenta que hay estos poderes ahí que me engañan, están complotados, yo me puedo dar cuenta que el vecino ahí me está haciendo el cuento del tío, no. Pero cuando es mi engaño, como un campeón, caí como un campeón. Es así. El corazón propio es lo más engañoso que hay de todo. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. En realidad no somos conscientes de que nos autoengañamos de nuestra propia condición. Y la solución está en que Dios nos quiere dar un corazón nuevo. Por eso la oración de David: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Solucionado el corazón, lo demás se alinea. Palabras, acciones, emociones, rostro. Lo demás se alinea. Cuando el corazón no está y estamos en el viejo pacto, hay enfermedad. El cuerpo lo resiente porque hay una desconexión, ¿no? No hay armonía. Hebreos 10:15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que el remedio de Dios consiste en ¿qué? En cambiarnos la mente y el corazón, en darnos su espíritu, en grabar en nuestra mente su ley, que es amor a Dios, es amor al prójimo, y en nuestros corazones. Es darnos un corazón nuevo. Es el único remedio que hay. Todo lo otro son espejitos de colores. Y pensando un poco en el tema de la ley, que estaba leyendo Jeremías 17, que yo escudriño la mente, pruebo el corazón, al presentar la ley, que es como un espejo, nos está revelando a nosotros mismos, y pensando en vez de condenar quiero grabar esto en el corazón. Quiero que ustedes tengan esto para siempre. No me vean a mí alguien que lo viene a condenar. Vengo a colocar esto para que ustedes no tengan este problema, ¿sí? De que el corazón no es bueno, el pensamiento no es bueno, es engañoso. Así es, tomar conciencia, así te lo puedo grabar. Totalmente. Tomar conciencia de que lo necesitas.
Sí, Daniel. Pensaba en la iglesia de Tiatira, que Jesús se presenta, el Hijo de Dios, como que la iglesia conocerán que Él es el que escudriña la mente y el corazón. O sea, Ujú. él es el que se quiere presentar de esta manera Y si para... la sabiduría entrara en tu corazón, dice, Totalmente. es el remedio de la Odisea. Amén. ¿En Bueno, qué creo que ahí consiste el queda una remedio de más. Dios? Si más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Así que tenemos que haber oído de Cristo y tenemos que haber sido enseñados. Tenemos que haber aprendido. Oír y guardar, atesorar. Proverbios capítulo 2 que leímos al principio. Y ser cambiados, ser renovados. Renovado significa ¿qué? Hacer hecho nuevo. Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esa enemistad que estaba en nuestra mente tiene que ser cambiada, tiene que ser puesta otra enemistad. Tiene que ser sacada la enemistad contra Dios y tiene que ser puesta la enemistad contra el mal en nuestro corazón. Y en este sentido yo pensaba en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21, que dice que el bautismo que corresponde a hoy tiene que ver con la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. O sea, Así es es. la muerte, el que viva Cristo en nosotros, lo que hace que esto se produzca en nuestra vida, ¿no? La renovación en el espíritu. Somos nuestro peor enemigo. Somos el problema. Somos el Sí. problema está en nosotros, digamos. Claro. Evidentemente. Totalmente. Perdón, me corrijo. Gracias a la corrección. Pregunta 13. ¿Dónde está consecuentemente el centro del conflicto? ¿Y en qué consiste? 2 Corintios 10:3 dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿dónde está el centro del conflicto? Y el pasaje nos lleva a tener nuestro pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Hay un conflicto que está en nuestra mente. Fíjate que empieza por el canal y termina en la fuente. ¿Andamos en la carne o no andamos en la carne? Derribamos argumentos y todo altivez, ¿cómo derribamos? Argumentos es palabra. Empieza por el canal, va avanzando por el canal y va a la fuente. Llega al punto, ¿no? Es como que necesitamos esto, ¿verdad? O sea, necesitamos lo visible para ir a lo invisible. O sea, necesitamos entender de que los frutos no los podemos, o sea, el problema de los frutos no lo podemos resolver de afuera. Hay que ir hasta el centro del problema. Y Romanos 12, 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia del Dios vivo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os Fuente, canal de conforméis... vuelta. Pero arranca de Primero vuelta fuente, por el canal, ¿no? O sea, entregar vuestro cuerpo. Canal, Todo. así es. Por el canal llegamos a la fuente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un poco pensaba en esto, lo que presenta el apóstol Pablo en Romanos 7, que intentaba hacer esos cambios y lo bueno que quiero hacer no puede, lo malo. Entonces encuentra que hay una ley dentro de él y otra que opera y un conflicto hasta que entiende de que en Cristo no hay condenación, o sea, pero tiene que pasar por y tenemos que pasar por ese proceso. Así Me viene a la es. mente un montón de historia en relación a esto, ¿no? Lo que una vez hablaba Carlos de primero el pan y después el jugo de uva, primero el cuerpo, después la vida de Cristo, recibe su vida, recibe su sangre. Hay un proceso y que es un proceso que tiene que ver con lo que dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria. Esa gloria del antiguo pacto y una gloria mayor que tiene que ver con el ministerio del Espíritu, el misterio de la transformación de nuestro entendimiento para que se produzca lo externo. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos al principio, ¿será, Daniel? Esto de que el emisor manifiesta el mensaje y nosotros lo recibimos, o sea, lo recibimos a través del antiguo pacto, lo recibimos a través de la carne para que vaya a la mente, y después que eso se manifiesta en la inversa. Digamos, no sé cómo lo recibimos.
depende de la condición de cada ser humano, pero digamos, el emisor envía su mensaje y nosotros lo recibimos y de acuerdo a la condición en la cual nosotros estamos, es la lectura que hacemos. Y bueno, habías mencionado respecto de la Biblia siendo como un espejo, ¿no? Y a veces la Biblia nos dice cosas para revelarnos nuestra condición. Es porque estamos en esa condición y así las entendemos y las leemos, ¿no? Es el hacedor, es el que permanece, es el que se está viendo constantemente, pero tiene que verse para que ingrese y eso produzca el efecto. Así es, así es. Es lo que dice Santiago, ¿no? Que el lector olvidadizo se olvida cómo es él, sino que el que permanece, no olvidándose cuál es su condición, este es el que hace, dice. ¿Por qué? Porque permanecen los pensamientos de la ley que le declaran su condición. Y, yo ya pensé que estábamos terminados, perdón. ¿Dónde está consecuentemente el centro de conflicto y qué consiste? Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ahí, ¿cómo recibimos la información que llega hasta nuestra mente? El filtro. 1 Corintios 2:14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o sea, no percibe lo anterior, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, al tener la mente de Cristo, entiendo yo que discernimos lo espiritual, y al discernir lo espiritual, vamos a buscar lo verdadero, lo honesto, y todo lo que cita Filipenses 4:8, para nosotros recibir continuamente esto, ¿verdad? O sea, esto es lo que decís, depende de la experiencia, uno pasa por el antiguo pacto al nuevo, y después, teniendo a Cristo en la mente, uno empieza a recibir en función de este nuevo pacto. No pasa de vuelta al pecado, no pasa de vuelta a la experiencia. Sí, en realidad uno vive entre el viejo y el nuevo pacto en forma repetida porque hay mucho pecado que hay que sacar de cada uno de nosotros. Me imaginé. Y entonces es como que hay un ida y vuelta. Pero es como que el centro del conflicto está en el corazón y en la mente. Dios nos quiere cambiar el corazón y el centro del conflicto está en nuestra mente. ¿Y nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo o no? ¿Tenemos la mente de Cristo? Y la solución consiste en recibir la mente de Cristo. Esa es la solución. Ese es el secreto. Ese es el misterio del cual empezamos hablando. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esas son las riquezas. Y es como que estos conceptos, todos estos y la relación que tiene cada una de las partes del ser humano, es como que se destraban entendiendo la relación del Padre y el Hijo y aplicándola. Se destraban y podemos empezar la relación de uno con otro y encontramos cuál es la llave para la solución a nuestros problemas. La llave es la comunión del misterio. Es el misterio de Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es recibir la sabiduría de Dios. Es llevar todo pensamiento en cautividad a Cristo. Recibiendo a Cristo y teniendo a Cristo en nuestro corazón, lo demás se alinea solo. Digamos, yo no tengo que buscar lo otro para tener a Cristo, sino que tengo que tener a Cristo y teniendo a Cristo tengo lo otro. El buen árbol va a dar buenos frutos. Así es. Pero si no soy buen árbol. Wagner creo que habla de esto, ¿no? En Cristo y su justicia. Cristo es árbol verde. Y si Él mora en nosotros, somos injertados en el árbol. Pues ya sabes, estoy aprendiendo. Estos temas están buenísimos y está buena esta combinación que hicimos con el tema de los pactos, pero hay múltiples miradas que se pueden hacer. Yo, la verdad, soy en esto bastante neófito en cuestiones de pensamiento, emociones. Hay un montón de cosas que uno viene manejando medio por arriba y le doy gracias a Dios porque esto que nosotros entendemos como el conocimiento espiritual, experimental, el que te conozcan, fue abriendo un montón de puertas. ¿Sí? En la semana te comentaba esto, ¿no? Dios nos dio en esta relación herramientas poderosas para empezar a entender un montón de cuestiones y cerrar un montón de heridas que uno tiene en el corazón, de resolver un montón de problemas, que no es una cuestión acá teórica o técnica o teológica, acá estamos hablando de lo práctico. De lo práctico, totalmente. Y nos permite entendernos a nosotros mismos y nos permite entender qué es lo que nos pasa. Porque antes no sabíamos qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa.
no sabíamos por qué, estábamos ciegos. Pero conociendo al Padre y al Hijo, podemos conocer lo que nos pasa. Igual le pido a Dios que Es que impresionante. aún sabiendo todo, me mantenga la mente en 1 Corintios 8:2 de seguir siendo ignorante en cuanto a esto. O sea, queriendo aprender, pero sabiendo de que, porque Hay mucho más. Sí, hay mucho sí, más. No pero se sabe uno todo lo que se también puede quiere, saber. yo no quiero jugar al médico tratando a ver, ¿cómo lo puedo decir? Sí, de diagnosticar o de recetar. Querés diagnosticar todo, quiero que el Señor me siga instruyendo para no subirme al caballo de nada en cuanto a estos temas, y sin embargo, creo que lo que está es muy claro. O sea, es muy poderoso y me parece que lo importante es que es un conocimiento que transforma, es un conocimiento experimental que transforma y que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Exactamente, y ahí volvés a la primera cita, ¿te acordás? De las facultades superiores gobernando, ¿no? Sí, sí. Y hablabas del pacto, y en realidad todavía no entramos en el pacto porque hay una lección que está enfocada específicamente entre la relación del modelo divino y el pacto. Pero bueno, para mí, si vos me preguntás, o sea, nos permite entender nuestra dolencia, nuestra condición. Nos permite, y no tenemos que cometer no tenemos que cometer el error del viejo pacto de por qué no se lavan las manos, ¿no? De entrar a juzgar a los demás. Sino siempre tener... Es lo que dice, digamos, Santiago de cuando nos encontramos con el espejo. No hay que ser un lector olvidadizo que nos vamos y nos olvidamos de quiénes somos. Tenemos que permanecer todo el tiempo delante de la ley para que cuando surja del corazón eso malvado, ¡tum! Alerta amarilla, pensamiento en sujeción a Cristo. Su Y bondad me vuelve a guiar a él, me vuelve. así es. Y vos sabés que una de las cosas interesantes es que cuando uno, digamos, porque la batalla no está en la acción ahora, la batalla está en el pensamiento. La batalla no está en la acción, sino está en el pensamiento. Cuando el pensamiento viene, ahí es cuando nos tenemos que poner de rodillas. No cuando estoy a punto de hacerlo o no hacerlo, lo que sea. Sino cuando la idea me viene a la mente, ahí de rodillas. Y a veces la mente está tan entrenada en caminar por caminos prohibidos que es como que se abrió un surco y la camioneta va en el surco y no lo podés sacar del surco y estás ahí metido en el surco. Y es como que el Espíritu Santo te tiene que sacar, el Espíritu de Dios te tiene que ayudar a sacar tu mente de ese camino que caminaste tantas veces para crearte nuevos caminos neuronales con nuevos pensamientos que solo Él puede hacer. Pero el conflicto y la batalla es cuando viene el pensamiento, cada pensamiento, cuando viene el pensamiento, ¿qué es lo que hago con ese pensamiento? O sea, esa es la lección más grande para mí personalmente que la tengo, trato de tenerla presente, pero me pasa muchas veces que me olvido, ¿no? Se me pasa por alto. Que nuestra oración sea esa, ¿no? Dios pone en mí un corazón Sí, un limpio, corazón ¿no? Un nuevo. corazón nuevo. Daniel, la verdad que fue precioso estudiar esta lección con vos. Sí, uno Gracias a siempre Dios. sale aprendiendo más y agradezco muchísimo ahí la Igualmente. paciencia también para explicar. La verdad que espero que les haya sido también de bendición a los que nos están escuchando y que bueno, les haya dado también algún elemento distinto a la hora de haber leído la lección, ¿sí? De haberla desarrollado. Queremos comentarle, en el día de mañana van a estar habiendo transmisiones de estudio de escuela sabática, los invitamos a que se sumen y a que puedan aprovechar esta lección independientemente del día de mañana para compartir este tema que es tan precioso y tan caro para nosotros en estos aspectos que estudiamos hoy. Daniel, ¿te parece si terminamos orando? Dale, Los buenísimo. invitamos a ponernos reverentes delante de Dios. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Padre, te queremos agradecer por esta revelación que nos dejas en tu palabra, este misterio que te complaciste, Padre, en revelarlo desde el día que nos creaste y que continuamente lo estás manifestando, este deseo de que te conozcamos, de que te conozcamos a ti y a tu Hijo Jesús. Padre, te queremos dar las gracias también porque tu promesa es clara en la Escritura
y tu deseo, Padre, de ponernos, de que tus pensamientos son de paz, no son de mal, y ese deseo, Padre, de colocar esos pensamientos, de colocar a tu Hijo en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, como David, rogamos para que pongas en nuestros corazones un corazón tal que Amén. pueda recibir tu palabra y pueda guardarla en el corazón, atesorarla para que haga conforme a la que lo enviaste en nuestra vida, para poder reflejarte, Señor. Ruego por aquellos que están escuchando la lección y por aquellos que la escucharán después, Padre, para que también tu palabra también trabaje en cada uno de ellos para lo que la enviaste. Señor, gracias por esta amistad y gracias por esta hermandad que nos das. Rogamos tu presencia en esta hora y que nos des un buen descanso en este sábado. En nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Daniel, gracias, mi hermano. Bueno, buen gracias a descanso vos. y feliz sábado para todos. Bueno, gracias igualmente. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, chao.